Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, bueno, el tema es muy interesante. ¿Cómo vencer con la alegría, con el fervor espiritual y con el servicio a Dios la desesperación, la tristeza, la amargura, en la cual suele meter el demonio a muchos de los que le escuchan? Audefilia et Vide de San Juan de Ávila. Y vamos a ver, vámonos pues, capítulo número 23. Para los que tengan su libro, bueno, ya saben dónde buscar. Dice así: del grande mal que hace en el alma la desesperación, y cómo conviene vencer este enemigo con espiritual alegría y diligencia y fervor en el servicio de Dios. El entusiasmo, ¿no? La diligencia y fervor. El entusiasmo en el servicio de Dios. No es mostrarnos apáticos, tibios, no. Hacerlo con fervor. Bueno, dice así: es la desesperación y decaimiento del corazón, tiro tan peligroso de nuestro enemigo, que cuando yo me acuerdo de los muchos daños que por ella han venido a conciencias de muchos, deseo hablar algo más en el remedio de este mal, si por ventura resultare algún provecho. Esto es bien interesante porque dice el santo que él se acuerda de muchos. Y yo también me acuerdo de muchos, bastantes. Esto puede ser capaz, el demonio por medio de esto, de la desesperación por el mal que sufre una persona o por el mismo pecado que ha cometido, es capaz hasta de dividir comunidades muy unidas, de destruirlas literalmente o casi literalmente. Es capaz de aquella alma que era tan fervorosa, volverla en contra de Dios incluso, volverla detrás, llevarla detrás de falsas ideas, falsas ideologías, llevarla a la desesperación, al decaimiento. Por eso dice el santo que es tan peligroso esto, es muy común, de hecho es demasiado común. Acaece así que hay personas que andan cargadas con muchedumbre de grandes pecados. La persona trae muchos pecados encima y el demonio aprovecha eso para alejarla de Dios. Dice, y ni saben qué es desesperación. Fíjense lo que va a decir aquí. Ni aún un poco de temor, ni les pasa por pensamiento, sino andan asegurados con una falsa esperanza y presunción loca. Y si la misericordia de Dios luce en sus almas y comienzan a ver la grandeza de sus males, siendo razón que pues piden a Dios misericordia con deseo de enmienda y reciben el beneficio y consuelo de los sacramentos. Pero llega un punto en que la luz de Dios, la misma misericordia de Dios, les hace ver la gravedad de sus pecados. Entonces lo que les queda es acogerse a esa misericordia, aferrarse a esa misericordia y pedir a Dios el perdón de sus pecados. Dice, y reciben el beneficio y consuelo de los sacramentos. Sacramento principalmente de la confesión, algunos incluso del bautismo, quizá no estén bautizados. El sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Sí, serían perfectos para alguien que está alejado de Dios. Con esto estuviesen esforzados para contra lo pasado y para lo que en el camino de Dios se les pudiese ofrecer. Tienen extremo de demasiado temor, como antes lo tenían de falsa seguridad. Antes estaban muy tranquilos, muy seguros de que no pasaba nada, Dios no existe, o a Dios no le importa, o Dios está allá en una nube, Él está en sus cosas y yo en las mías, a nadie le importa lo que yo hago, etc. Pero cuando se dan cuenta de la gravedad de sus pecados, se acercan a Dios y fíjense lo que dice. Tienen extremo de demasiado temor, como antes lo tenían de falsa seguridad, no entendiendo que los que a Dios ofenden y no se arrepienten tienen por qué temer y temblar, aunque todo el mundo les favorezca, pues tienen provocada contra sí la ira del Omnipotente, al cual no hay quien resista, y que los que se humillan a Dios y reciben sus santos sacramentos y quieren hacer su voluntad, deben tener, como dicen, un ánimo de león, pues les está mandado que con estas prendas confíen que Dios es con ellos.
Deben de tener estos un ánimo de león, que estos que se acercan a los sacramentos, para que tengan claro y no se dejen convencer, más que nada, convencer por Satanás de que no merecen el perdón. Por eso habla de estas prendas, estos adelantos que te da Dios. La misma Eucaristía es un adelanto del cielo. La confesión también, el perdón de los pecados. ¿Sí? Desde aquí, desde la tierra, ya lo recibes. Deben tener, como dicen, un ánimo de león. Que el demonio, como león rugiente buscando a quien devorar, intentará desesperarlos, desanimarlos, magnificarles la gravedad de sus pecados, decirles que no han sido perdonados, que siguen siendo culpables, que se deben de sentir terrible, que van a ir directo al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso habla de un ánimo de león. Fuerza, necesitan mucha fuerza, mucha voluntad, ¿sí? Y confianza ciega en Dios y en su misericordia. Para que sepan, como dice aquí, que Dios está con ellos. Al cual, como lo tienen por enemigo de malos y por haberlo ellos sido, por eso temen. Es mucha razón que lo tengan por amigo de buenos, y que por aquella buena voluntad que les ha dado, pueden confiar que lo es de ellos y lo será, acrecentando el bien que él mismo plantó y perfeccionando lo que comenzó. Deben estar ahí firmes, estoicos, sin desesperarse por todo lo que les va a comunicar el demonio, por todo lo que intentará desanimarlos, amedrentarlos, echarlos para atrás. Ellos tienen que confiar que Dios está con ellos, que Dios ya les perdonó. Y dice esto que ya comentábamos la vez pasada. Y que Él está ahí porque Él plantó esa semilla de conversión y Él será el encargado de perfeccionarla. ¿Sí? Él es el encargado de darnos las gracias necesarias para continuar avanzando, para no recaer, para no rendirme, para no bajar los brazos y caer, ahora sí que en brazos de Satanás. Eso es lo que no quiere Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Cierto es así que en diciendo un hombre de verdad lo que decía David, Salmo 118:48, alcé mis manos para obrar tus mandamientos, que yo amé, pone Dios sus ojos y corazón donde el hombre pone sus manos, para favorecer al tal hombre. Fíjense esto. Pone Dios sus ojos y corazón. Dios mismo pone su atención, dice aquí sus ojos y su corazón, donde el hombre pone sus manos, lo que el hombre va a hacer o hace, para favorecer al tal hombre, para bendecir al tal hombre. Y como quien es bueno por infinita bondad, acoge bajo su amparo, y de su bando al que quiere pelear por su honra, haciendo guerra a sí mismo, por dar contentamiento a Dios. Dios protege y pone bajo su amparo aquel que quiere pelear por su honra, aquel que quiere pelear por Dios, para Dios, y no en contra de Dios, sino a favor de Dios. Dice, haciéndose guerra. Si yo quiero pelear por Dios, ¿qué voy a hacer? Para dar la guerra contra el pecado, la lucha contra el pecado, contra la maldad, que como dice San Pablo, habita en mí. Dice, haciendo guerra a sí mismo. No solo es al demonio, sino y principalmente a mí mismo. Ya lo vimos también en otro capítulo de esta serie, que es llevar al enemigo dentro de ti, de varias maneras. Una es esta, en tu carne. Por eso es guerra contra uno mismo, por dar contentamiento a Dios, para tener contento a Dios. Y Dios da esas bendiciones a aquel que da esa pelea, esa batalla, que no se deja amedrentar, que no se rinde, que no decae tan fácilmente, y cuando decae se levanta de inmediato, como más adelante lo va a decir. Y aunque es verdad que cuando el hombre comienza a servir a Dios con llamamiento particular suyo, que le incite a, despreciadas todas las cosas, buscar la margarita del Evangelio, y es Dios quien le incita a esa persona
a dar la lucha buscando el Evangelio. Miqueas 13:45. Con perfección de vida espiritual se levantan contra el tal hombre tales acechanzas y guerras de los demonios, por sí y por medio de malos hombres, y le ponen en tal aprieto que al primer paso que se levanta de tierra y pone el pie en la primera de las 15 gradas para subir a la perfección, es constreñido a decir, Salmo 119:1, como fuese atribulado, llamé al Señor y me oyó. Bueno, hasta aquí. Quiero comentarlo todo esto. Cuando la persona quiere dar la pelea contra el demonio, quiere estar del lado de Dios, del lado de la bondad infinita que es Dios, ¿qué va a pasar? Se levantan contra el tal hombre tales acechanzas y guerras de los demonios. ¿Tú crees que el demonio se va a quedar contento? Ah, bueno, ya lo perdimos, ni modo, ya, vamos por otro. No. Va a dar la lucha, porque como decíamos en el caso de la oración, si tú haces oración, le haces mucho daño a Satanás. Imagínate si no solo haces oración, sino que te pones a evangelizar por medio del Evangelio, a vivir el Evangelio y a enseñar el Evangelio. Tú mismo te conviertes en Evangelio para los demás, para aquellos que jamás van a escuchar el Evangelio. Tu vida se vuelve Evangelio. Luego entonces te vuelves archienemigo del demonio, pero no solo del demonio. Dice aquí también, tales acechanzas y guerras de los demonios por sí y por medio de malos hombres. Y por medio, el demonio, por medio de malos hombres, de hombres que él controla, te van a hacer también la guerra. Luego entonces no es guerra contra mí mismo solamente, es guerra contra el demonio y es guerra contra otras personas. Y esto vemos este triple ejército del mal, el mundo, el demonio y la carne. El demonio lo va a utilizar todo lo que esté a su alcance para hacerte la guerra. ¿Y qué es eso? Ya lo decíamos también. Bueno, lo decía el santo. Dios te está preparando, Dios te está fortaleciendo, fortificando, haciéndote cada día más fuerte, ¿sí? Dándote grandes peleas, porque quiere que seas uno, vamos a decirlo así, uno de sus soldados de élite, de lo mejor que tiene el Señor. Para las más grandes peleas, Dios tiene sus mejores soldados, como dice por ahí un dicho. Dice, y le ponen en tal aprieto, es decir, no va a ser fácil. Una vez que te decides luchar del lado de Dios, no va a ser fácil. Y eso que te lo digan los santos, para empezar. No es fácil. Y le ponen en tal aprieto que al primer paso que se levanta de tierra, es decir, ya no está tirado, postrado, ¿sí? Por Satanás, no. Se levanta esa persona, quiere luchar, quiere dar la pelea. No está solamente esperando a ver qué nueva tentación le llega para caer nuevamente. No. Se levanta y lucha. Lucha. Si esa es tu actitud, entonces, como dice también la Sagrada Escritura, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Dice el libro, creo que es de la sabiduría, si no corríjanme, aquello de prepárate para la prueba. Y le ponen en tal aprieto que al primer paso que se levanta de tierra y pone el pie en la primera de las 15 gradas, eso lo vamos a ver, bueno, no sé si lo vamos a ver después. Dice, para subir a la perfección es constreñido a decir, Salmo 119, como fuese atribulado, llamé al Señor y me oyó. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Cuando llega, ahora sí, la pelea, la lucha, la batalla, clamar a Dios, ¿sí? Porque somos atribulados y llamamos al Señor y Él te va a escuchar. Señor, libra mi alma de los labios malos y lengua engañosa. Labios malos son los que abiertamente impiden el bien y lengua engañosa la que solapadamente quiere engañar. Y algunas veces se ofrecen, o lo parece, tan grandes impedimentos para salir con lo comenzado, que son semejantes a aquellos grandes gigantes que decían los hijos de Israel. Números 13:34. Comparados nosotros a ellos, somos como unas pequeñas langostas. Esto es la historia de los 12 enviados, que también vimos en la historia de la salvación. 12 espías que manda Moisés a la tierra prometida.
Y los hombres aquellos van, ahí va Caleb y Josué también, dos valientes por lo menos, los otros son bien cobardes. Y dicen, efectivamente, esta tierra está bendecida por Dios, esta tierra tiene grandes recursos, mana, leche y miel, como el Señor lo prometió. Sin embargo, dice, es tierra de gigantes y no los podremos vencer. Junto a ellos somos como unas langostas, como unos viles chapulines que nos van a aplastar. Lo cual era mentira. Era el miedo lo que les hacía decir eso. Y pone esa comparación, San Juan de Ávila, porque a nosotros también nos va a parecer que aquellos enemigos son tan grandes, son tan poderosos, tienen tantos recursos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada en contra de ellos. Los vemos como gigantes, invencibles. ¿Y eso a dónde te lleva? A bajar los brazos nuevamente. Y eso es lo que no quiere el santo y por eso advierte al respecto. Y sigue diciendo, y parecen los muros de la ciudad que hemos de combatir, llegar con su alteza a los cielos, y que la tierra que allí hay traga a sus moradores. ¿Y hablan de qué tierra? Hablan de Jericó, ¿sí? En ese pasaje en particular, que eran gigantescos sus muros, y de hecho sí eran grandes las murallas de Jericó. Lo que ellos no esperaban, que tiempo después, bastante tiempo después, cuando entra Israel finalmente a la tierra prometida, esas murallas se desmoronan, ¿sí? Cual polvorón que se desbarata. Y sin que ellos las toquen siquiera. Fue Dios quien las destruyó. Aunque se vean grandes, aunque sean, o a juicio de los demás, esos enemigos sean indestructibles, con la ayuda de Dios, se vienen abajo con suma facilidad. Lamentablemente, nadie de nosotros quiere dar la pelea. Estamos escondidos como ratoncitos que no quiere salir porque ahí están los gatos. Tenemos mucho miedo. Y Dios nos invita a no ser cobardes porque no tenemos un espíritu de cobardes. Hay tanta gente que me dice que quiere hacer algo, quiere evangelizar, pero no sabe qué hacer, le da miedo todo, le da vergüenza todo. Le digo, bueno, busque donde pueda dar catequesis. Empiece por los más chiquititos, por los niños pequeñitos. Allí, enséñeles, ayude a las catequistas, empiece por ahí. Y quien empieza por ahí habitualmente termina siendo catequista y de lo mejor. Si es humilde, claro está, y tiene ganas realmente de servir a Dios y de aprender, sin querer dividir en ningún momento. Por eso la humildad es importantísima. Yo creo que todos podemos evangelizar, todos podemos dar la lucha junto con Dios. Mas con todo esto debéis mirar y miremos todos con ojos abiertos cuánto desagradó a Dios el desmayo y desesperación que los hijos de Israel tuvieron con estas cosas ya dichas, pues que los pecados que en el desierto habían hecho, aunque eran muchos y grandes, uno de ellos fue adorar por Dios al becerro, que parece no poder más crecer la maldad. Todo esto les sufrió Dios y les dio su favor para proseguir la empresa comenzada, y no les sufrió la desconfianza y desesperación que de su misericordia y poder tuvieron. Y les juró en su enojo, como dice Santo Rey y Profeta David, Salmo 94:11, que no entrarán en su holganza, en su descanso. No entrarán en mi descanso, dice el Señor, porque han dudado de mí. Y como lo juró, lo cumplió. ¿No os parece que tenemos razón para maldecir este vicio contrario a la honra de la bondad divina, la cual es mayor que nuestra maldad? ¿Cuánto Dios es mayor que el hombre? Es muy común esto, ¿no? Que la desconfianza llegue a tal nivel que te paralice. La gente que quiere ayudar, que tiene el entusiasmo, el ánimo por ayudar, pero es tanto su miedo tan grande que se paraliza y mejor dice, mejor no, quizá más adelante. Y ese más adelante jamás llega. O ponemos miles de pretextos, ¿no? Es que ahorita no puedo, por los niños, por esto, por lo otro. El próximo año, llega el próximo año y jamás vuelves a ver a esa persona.
La gracia de Dios está ahí en el corazón llamándote a servir, y sin embargo, por el miedo que tienes, por las muchas dudas, porque el demonio te convence, jamás se concreta eso. Y hace tanta falta gente valiente que quiera llevar la palabra de Dios, evangelizar realmente. A veces nos quejamos mucho porque los que están no son los mejores. Desafortunadamente, si eso es verdad, es porque los mejores simplemente no están. Los mejores no se animan. Los que se animan quizás no sean los mejores, pero por lo menos se animan. Ojalá y hubiera gente realmente enamorada de Dios, enamorada de la palabra de Dios, en la catequesis, en la enseñanza a los hermanos, en la predicación. Ojalá y hubiera muchos, pero lamentablemente no los hay. Seguimos, pues, y tener por cierto que como el camino de la perfecta virtud sea una muy reñida batalla, y con enemigos muy fuertes dentro de nosotros y fuera de nosotros, no puede llevar consigo quien comienza esta guerra cosa más perjudicial que la pusilanimidad de corazón. Quien quiere entrar en esta guerra, en este combate, en esta batalla, dice aquí, tiene enemigos muy fuertes, tanto dentro, mi propia carne, ¿sí? Mis apetencias, mis malos hábitos, mis vicios, como por fuera, el mundo y al demonio. Enemigos tiene muy fuertes. Pero el peor enemigo es la pusilanimidad de corazón, la cobardía. El rendirte tan fácilmente. El decir, no puedo. No, es que me da vergüenza. No, es que... Y pones 1000 pretextos. Ese es el peor enemigo. Y es habitualmente, y esto está comprobadísimo, es lo que más provoca que la gente no se anime. La cobardía que llevamos por dentro. El no confiar en Dios. El poner los ojos en nosotros mismos y en nuestras debilidades. Ese es un grave error. Tienes que poner tus ojos en Dios. Confiar en Él, en su misericordia, en que Él es grande y Él es poderoso y Él es capaz de hacer grandes obras en mí. Lamentablemente no lo creemos. Y vemos algo mucho más grande, nuestra debilidad, que el poder absoluto que tiene Dios. No ponemos los ojos donde los debemos de poner. No ponemos la confianza donde la debemos de poner. Dice, pues quien ésta tiene, esta pusilanimidad de corazón, pues quien ésta tiene de las sombras suele huir. De cualquier cosita le da miedo. Cualquier cosa le da miedo. Que le digan algo que no le gustó, ya no vuelve. Ya se rindió. Le vieron mal, le torcieron la boca, le sacaron la lengua, ya no vuelve. Y créanme, hay casos así, lamentablemente. Estamos solamente buscando un pretexto para decirle a Dios que no. El llamado es fuerte, sin embargo, no queremos. Entonces buscamos cualquier cosita para decirle a Dios que no. No, es que no me quieren, Dios, mejor me voy a mi casa. ¿Sí? Nos rendimos, y en nuestra casa también nos rendimos ante los demonios de otras formas, pero bueno. Con mucha causa mandaba Dios en tiempos pasados que cuando su pueblo estuviese en la guerra, antes que comenzasen a pelear, sus sacerdotes esforzasen al pueblo, no con esfuerzos humanos de muchedumbre de gentes y de armas, mas con la sombra del Señor de los ejércitos, en cuya mano está la victoria, el cual suele vencer los altos gigantes con las pequeñas langostas, para gloria de su santo nombre. Otra vez está diciendo que los sacerdotes llamaban al pueblo no a confiar en el pueblo, no a confiar en sus fortalezas, sino en la protección de Dios, en la sombra de Dios, la Shekinah de Dios. Confía en el Señor, que Él suele dar el éxito, el triunfo a las langostas, a los pequeños chapulines sobre los gigantes. Y quien confía en Dios, ¿cómo lo puedes hacer dudar? Desconfiar. Puedes confiar de sí mismo todo lo que quiera, pero si confía en Dios, va a ir con la cabeza levantada y con mucha fuerza a la pelea, a la guerra, a la lucha,
al combate de todos los días. Sigo leyendo. Dice, y conforme a esto que Dios mandaba, dice aquel valeroso San Pablo a los que quieren entrar en la guerra espiritual, Efesios 6:10, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza, para que así, confortados, peleen las peleas de Dios con alegría y esfuerzo. Estamos con esto, la alegría. La alegría, dice San Pablo. Habla mucho de la alegría San Pablo. Hay que confortarse, ¿sí? Tomar ánimo en el Señor y en el poder de su fortaleza. No en ti, no te fijes tanto en ti y tus debilidades a la hora de luchar por Dios. Confía en el Señor. Pasaba en los ejércitos de antaño que cuando peleaban un reino contra otro, muchas veces iba el rey por delante. De hecho, ya comentábamos lo del rey David, que un día dejó de ir a la guerra, ¿sí? Y a su ejército le empezó a ir mal, por cierto. Pero luchaban así los ejércitos. Cuando caía uno de los dos reyes en medio de la batalla, el ejército de ese rey que había caído se venía abajo, se derrumbaba y terminaba perdiendo la pelea. De la misma manera sucede si no tienes confianza en Dios, si tu rey, que es Jesucristo, lo tienes por tan débil, tu pelea está perdida desde el principio. Desde el principio está perdida. Incluso tus peleas internas contra el pecado, por ejemplo, ya la tienes perdida. Si es poca la confianza que tienes en Dios, dalo por perdido. Vas a estar cayendo una y otra vez. No vas a estar dando, como decimos por acá, ni siquiera vas a meter las manitas. Hay que confiar en Dios, hay que confiar que Jesucristo tiene todo el poder y me puede ayudar a salir adelante, a ganar esta guerra, esta lucha, esta batalla. Lamentablemente no tenemos fe. Por eso él decía, ¿no? Que se haga según tu fe, conforme a tu fe. Pero tenemos una fe pero tan débil. Por eso la importancia de aquello que decía aquel hombre, creo, Señor, pero aumenta mi pobre fe. Somos pusilánimes, somos cobardes, tenemos poca fe en el Señor y por eso no ganamos nuestras batallas. Muchas veces las perdemos. Confortados en el Señor y en el poder de su fortaleza, para que así confortados peleen las peleas de Dios. Pelear las peleas de Dios en mí y afuera de mí, en los enemigos que están dentro de mí y los de afuera conmigo. Dice, pelear las peleas de Dios con alegría y esfuerzo, sin rendirte. Y con alegría, eso es bien importante. ¿Por qué con alegría? Porque confías que el Señor ya ganó la guerra. La medida que tu fe aumenta, en esa misma medida ves los frutos de una conversión, de esa conversión que el mismo Dios te ha empujado, por así decirlo, a que vayas cruzando ese proceso de conversión. Sigo leyendo. Como de Judas Macabeo se lee, 1 Macabeos 3:2, que peleaba con alegría y así vencía. ¿Cómo peleas tus peleas? ¿Cómo peleas tus batallas? ¿Con mucha amargura, con alegría? ¿Con confianza o con desconfianza? ¿Con valentía en el corazón, con templanza o con pusilanimidad? ¿Con miedo? ¿Con inseguridad? Un ejército seguro de sí mismo lleva una gran ventaja sobre un ejército inseguro de sí mismo. Incluso, y lo vimos en el libro de los Macabeos, ahí hubo peleas tan desiguales como cientos de miles de soldados, 300,000, recuerdo uno de ellos, contra 30,000 macabeos. Y sin embargo, los macabeos dieron la pelea. En ese combate en particular no ganaron la lucha, pero dieron la pelea y se sostuvieron y se echaron un poco para atrás, pero luego, con el valor que el mismo Judas Macabeo, 100% confiado en Dios, les daba, sostenían ahí el combate, hasta que Dios de alguna manera se las arregla para que el ejército tan grande que tenían enfrente se retire. Dieron la pelea y en cierto sentido la ganaron.
Eran 10 contra 1. Era muchísimo. Decíamos ahorita, los ejércitos enemigos parecen muy grandes. Pero si tienes la certeza de que Dios es todopoderoso y está contigo, como decía aquí el santo un poquito atrás, la pelea la tienes ganada. Sí. Y esta seguridad te lleva de manera natural a la alegría de que vas a vencer porque Dios está contigo, Dios te acompaña. Bueno, seguimos. Y San Antón, hombre experimentado en los espirituales guerras, solía decir que la alegría espiritual es admirable y poderoso remedio para vencer a nuestro enemigo, ya sea enemigos materiales o enemigos espirituales. La alegría es muy importante. Así como para el demonio el desaliento, el desánimo, la tristeza, la desesperación es fundamental para ganar sus guerras, para nosotros es fundamental la alegría y la confianza en Dios. La fe, la certeza de que Dios está conmigo y me ayudará a no caer, a que no tropiece mi pie. Él es mi guardián y mi guardián no duerme, dice el Salmo. Entonces vemos en esta balanza, ¿no? ¿Cuáles son las armas del demonio? ¿Y cuáles son las armas que Dios te da a ti? ¿Cuáles tienen más peso? ¿La tristeza, la alegría? ¿Qué tiene más peso en tu vida? ¿La desesperación o la esperanza? ¿La fe o la desconfianza? Un corazón valiente, como dice la película, ¿no? El corazón valiente, o un corazón pusilánime, acobardado, venido a menos. ¿Es el Espíritu de Dios el que te da fuerza o es el espíritu de las tinieblas que te quita la valentía? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu balanza? Qué cierto es que el deleite que se toma en la obra acrecienta fuerzas para el hacer. Y por esto San Pablo nos amonesta en Filipenses 4:4. Gozaos siempre en el Señor. Alegraos, alegres siempre en el Señor. Siempre alegres en el Señor. ¿Por qué creen que San Pablo dice alegres siempre en el Señor? Porque el demonio te vence con la tristeza, con la desesperanza, con el desánimo, con la amargura. Si tú vives una vida feliz en Cristo Jesús, decíamos el lunes pasado, el demonio no tiene nada que hacer en tu corazón. Así vengan las peores tormentas, los peores tsunamis en tu vida, los peores problemas, el demonio no tiene nada que hacer en tu corazón. Sigo leyendo. Gozaos siempre en el Señor. Y de San Francisco se lee que reprendía a los frailes que veía andar tristes y mustios y les decía: no debe el que a Dios sirve estar de esta manera, si no es por haber cometido algún pecado. Si tú lo has hecho, confiésate y regresa a tu alegría. Los santos lo sabían. Por eso hemos dicho tanto, ¿no? De la alegría de los santos. El santo alegre. No hay tal cosa como santo deprimido, amargado, triste todo el tiempo. Puede estar triste por una situación en particular, pero luego se levanta y sigue adelante. Ese es un santo. Y repito, por eso San Pablo lo tenía clarísimo. Aquí nos da otro ejemplo, San Francisco, que decía: no debe el que a Dios sirve estar de esta manera, estar triste, desesperado, desangelado, desanimado. Si no es por haber cometido algún pecado. Sí, la tristeza porque pecaste, eso sí. Y es una tristeza que te acerca a Dios. Ojo, porque hay una tristeza, dice San Pablo, que te aleja de Dios también. He pecado contra el Señor y estoy triste por haberlo hecho. Mas, sin embargo, me confieso y sigo adelante, como aquí lo va a decir. Si tú lo has hecho, confiésate y torna o regresa a tu alegría. Y hoy el santo lo está reiterando, la alegría, la importancia de la alegría contra las armas del demonio, que son la tristeza, el desánimo, la desesperación. Sigo leyendo porque voy muy lento. Dice: y de Santo Domingo se lee parecer en su faz una alegre serenidad.
que daba testimonio de su alegría interior, la cual suele nacer del amor del Señor y de la viva esperanza de su misericordia, con el cual pueden llevar a cuestas su cruz, no solo con paciencia, mas con alegría. Y esa alegría del santo se nota. Y la alegría del santo que notan los demás ya es evangelización misma. Ya en eso mismo él ya está evangelizando. Ya está llevando la alegría de Cristo a los demás, la alegría de mi salvación, la alegría de que tenemos la misericordia infinita de Dios. Dice, como lo hicieron aquellos que les robaron los bienes y quedaron alegres. Hebreos 10:34. Y la causa fue porque aposentaron en su corazón que tenían mejor hacienda en el cielo. Esto también lo vimos la semana pasada, bueno, el lunes pasado. ¿De dónde se aferra al demonio? ¿O cómo le das asidero? ¿Cómo permites al demonio que te agarre? Cuando tú te agarras de las cosas terrenales, de las personas, es decir, de las criaturas y de las cosas en general. Cuando tú te aferras a eso, el demonio tiene abierto tu corazón de par en par. Cuando estás aferrado a las cosas celestiales, como dirá San Pablo, ya no se fijen tanto en las terrenales, sino en las celestiales. Cuando estás clavado en las celestiales, el demonio no tiene de dónde agarrarse. No hay manera. No hay manera. Por eso dice, y la causa fue porque aposentaron en su corazón que tenían mejor hacienda, ¿sí? Más recursos, más tesoros en el cielo. Aquí que me lo quiten todo, no pasa nada. Aquí que me quiten mis posesiones, aquí que me quiten la salud, no pasa nada. En el cielo tengo vida eterna. Entonces, ¿cómo me vas a quitar la alegría? ¿Cómo me vas a poner triste? Si mis ojos están en Dios, si mis ojos están en el cielo, es imposible. El demonio no puede, es imposible para él. Repito, si estás constantemente en tristeza es porque estás muy aferrado a cosas de este mundo. Poco a poco intenta soltar esas cosas, a esas personas. Ve soltándolas y empieza a aferrarte a Dios, a sus bienes, a sus tesoros, a sus promesas. Y verás el cambio en el corazón tuyo. Sigo leyendo, experimentando lo que dijo San Pablo, Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza y sufridos en la tribulación, porque sin lo primero, mal se puede haber lo segundo. Hay que sufrir lo que nos toca sufrir, sí. Pero asegúrate que tienes alegría, gozo en la esperanza que Dios te da. Aferrado otra vez a las cosas de Dios y no a las terrenales. Ahí sí puedes sufrir todo lo que te pase aquí. Incluso se lo ofreces al Señor. Incluso, como decían algunos santos, Teresa de Ávila entre ellos, Señor, dame más. ¿Dame más qué? Más sufrimiento. Señor, dame más. Quiero más, Señor, para ofrecértelo a ti, ¿sí? Por mis hermanos. Nosotros, como estamos tan aferrados a los placeres, a la comodidad de este mundo, pues no somos capaces de decir algo así. Nos da un miedo horrible, ¿o no? Mas cuando este vigor y alegría falta, es cosa digna de compasión ver lo que pasan personas que andan en el camino de Dios, llenos de tristeza desaprovechada. Aileados significa amargados, dice aquí, llenos de hiel, amargados. Los corazones, sin gusto en las cosas de Dios, desabridos consigo, es decir, no le encuentran sentido, sabor a la vida, ni a su propia vida. Desabridos consigo y con sus prójimos, y con tan poca confianza de la misericordia de Dios, que por poco no tendrían ninguna. Aquí no está hablando de los que no creen, de los que están lejos de Dios, no. Bueno, sí están lejos de Dios, aunque no lo sepan, pero dice, los que están cerca de Dios, dice, a ver, lo vuelvo a leer. Personas que andan en el camino de Dios, llenos de tristeza desaprovechada. Bueno, si viene una situación complicada, triste,
se la ofreces a Dios, pero dice aquí, es desaprovechada. Hasta en eso, ¿no? Amargados, llenos de hiel. Oye, pero si se supone que tienes toda tu confianza en Dios, tu amor está puesto en Dios, tus ojos, todo está puesto en Dios, ¿por qué la amargura? ¿Por qué la amargura contra esa persona o contra ese grupo de personas? O contra ti mismo, o contra tu familia. Si tu corazón está puesto en Dios, no cabe ahí la amargura. Sin gusto en las cosas de Dios. Ah, sí, yo soy de los que aman a Dios. Pero esto que estoy haciendo, pues no le hallo sentido. Oye, pero estás catequizando. Sí, pero no le hallo ningún sentido. Porque no estás viendo a Dios. Y esto pasa mucho, ¿eh? Esto pasa mucho, que hay gente que cree que está haciendo la obra de Dios, pero su corazón tiene una amargura tan grande. Lo que sí hay mucho cuidado. Y con tan poca confianza en la misericordia de Dios, que por poco no tendría ninguna. Y muchos hay de estos que no cometen pecados mortales, o muy raramente, mas dicen que por no servir a Dios como deben y como desean, y por los pecados veniales que hacen, están de aquella manera. Echan la manera, como en la verdad sean tales las cosas que se siguen de aquella pena demasiada, que les daña mucho más la que de la culpa sucede, que la misma culpa que cometieron. Y lo que pudieran atajar si prudencia y esfuerzo tuvieran, lo hacen crecer y que de un mal caigan en otro. ¿Qué deben de hacer estos? Deben estos procurar y trabajar de servir a Dios con toda diligencia, es decir, no dejes para mañana esas cosas. Hazlas ya y hazlas bien. Hazlas ya y hazlas bien, eso es diligencia. Mas, si se vieren caídos, lloren, mas no desconfíen. Si caíste, por ejemplo, en pecado, llora por tu pecado, el don de las lágrimas. Lo vimos en la escalera espiritual ampliamente eso. Pero no desconfíes de la misericordia de Dios. Y conociendo ser más flacos de lo que pensaban, humíllense más. Te estás dando cuenta que no eres tan fuerte como creías, no eres tan santo como creías, y eso es buenísimo, buenísimo para llevarte a la humildad, pero que no te lleve hasta el otro extremo de ya no sentir que Dios no te quiere. El amor de Dios nunca se acaba, nunca olvides eso. Humíllense más y pidan más gracia. Es decir, acércate a Dios. ¿Sí? Regresa a Dios, date cuenta que por tus manos vas a caer en pecado. Si te alejas de Dios, vas a caer constantemente en pecado. Entonces empieza a confiar más en Dios y menos en tus fuerzas. Y reconoce que eres débil. Y así como reconoces que tú eres débil, eso te va a ayudar mucho a reconocer que los demás también son débiles. Te va a ayudar a no juzgarlos con tanta dureza, a entender que así como yo caigo, esa persona también cae. Así como yo soy débil, esa persona también es débil. Ya no nos volvemos tan duros a la hora de criticar a los demás. Dice pues, humíllense más y pidan más gracia y vivan con mayor cautela, tomando avisos de una vez por otra. Y hacen muchos al revés de esto, que son descuidados y perezosos en servir a Dios, y en cayendo en la culpa no se saben valer, sino dan consigo en el pozo de la desconfianza y de mayor negligencia. Decíamos esto, ¿no? Y se van hundiendo, y se van hundiendo, y cada vez se alejan más de Dios. Y cada vez, como dice aquí el santo, hay menos diligencia. Lo vas dejando, lo vas postergando, lo vas atrasando. Cada vez te importa menos, cada vez hay menos devoción, cada vez hay menos amor. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se te está enfriando el corazón o te estás volviendo un tibio? Esos que vomita Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído ahí? Puede suceder. Dice pues, si no dan consigo en el pozo de la desconfianza y de mayor negligencia, como en la verdad, la principal causa para evitar la desesperación sea evitar la tibieza y descuido en el servicio de Dios,
porque habiendo estas raíces, quiera el hombre o no, no puede tener aquel vigor de corazón y esfuerzo que de la buena y diligente vida se siguen. ¿Y dónde se nota esto? Esto es clarísimo, es más que obvio. Creo que el punto más claro en que te das cuenta que hay tibieza, que te estás hundiendo en la desconfianza, en la desesperación, el demonio te está convenciendo, el demonio te está arrastrando a ese pozo de la desconfianza y de la negligencia, como dice también aquí el santo, es en la oración. En la oración te das cuenta. Tal vez no te des cuenta a la hora de criticar a los demás. Ahí a lo mejor no te das cuenta. Tal vez no te des cuenta de que cada vez caes más en pecado. A lo mejor no te das tanto cuenta. Las primeras luces rojas casi siempre se ven a la hora de la oración. La oración. Es tu oración con devoción, con amor, con diligencia, es decir, a la hora que es y como debe de ser, de la mejor manera posible, con la mayor devoción posible, o se va apagando y, como dice aquí, se va volviendo tibia, descuidada. Ahí te das cuenta cómo el demonio ya te está subyugando, ya te está aplastando la cabeza con sus pies. Cuidado. Allí en la oración casi siempre, no siempre, pero casi siempre es donde se nota. Donde todos lo podemos notar, y si no, yo creo que algunos de ustedes lo han experimentado. Cuando la oración empieza a apagarse es porque ya estamos mal. Ya estamos mal. Ya el pecado nos empieza a coquetear y le empezamos a cerrar los ojitos y a sonreírle. La maldad se empieza a apoderar del corazón poco a poco, de manera sutil, convenciéndote de que eso no es malo, no pasa nada. Poco a poco, y se va perdiendo, ¿no? Y ya no tienes ánimo de hacer oración. Por ahí empieza todo. O por ahí nos damos cuenta. No empieza por ahí, pero sí nos damos cuenta por ahí. Y si estos considerasen que pasan mayor trabajo con estos sentimientos tristes y desesperados que de la tristeza se siguen, ¿qué pasarían en cortar de raíz las malas afecciones y peligrosas acciones que los impiden de servir a Dios con fervor? Ya que fuesen amigos de huir de trabajos, habían de elegir los que tienen anejos la perfecta virtud, por huir los que se siguen a la falta de ella. A ver, pone aquí la balanza nuevamente, ¿no? Actuar con diligencia o con tibieza. ¿Qué pasa si dejas la tibieza y empiezas esforzándote, porque toca esforzarse un poco, y pedirle la bendición a Dios, la gracia de Dios, para que te dé esa fuerza, ese Espíritu Santo que necesitas para nuevamente hacer oración con devoción, hacer lo que debo de hacer en el servicio a Dios con fervor, nuevamente con devoción, con diligencia en su momento y cuando corresponde hacerlo, sin postergarlo, sin hacerlo con desánimo. Qué pena cuando el catequista va y da su catequesis. Una vez, triste o desanimado, pasa. Dios entiende perfectamente. 2 veces, 3 veces, continuamente o desde hace años sin ánimo. Quizá ya lleva años dando catequesis sin ánimo, sin entusiasmo. Muchas veces esa persona se vuelve incluso piedra de tropiezo. Pídele a Dios que te regrese ese entusiasmo, esa alegría que tenías al principio, cuando estabas, no sé, quizá en tu proceso de conversión, que querías comerte al mundo, llevar el evangelio a todo el mundo, que querías catequizar a los niños, a los adultos. Pídele que te regrese eso. Porque a todos nos pasa. Solo hay que volver. La herramienta es los sacramentos, la oración, ¿sí? La confesión, el perdón de los pecados es clave en esto también, porque muchas veces, y casi siempre de hecho, todo inicia por el pecado. Lo vimos en la historia de Adán y Eva. Como por el pecado ellos se alejan de Dios, se esconden de Dios, tienen miedo de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Entonces,
Pídele a Dios que te ayude. Y no lleves un grupo de catequesis con tibieza. Pídele al Señor que te ayude. San Pablo dice en 1 Timoteo 1:5, el fin del mandamiento es la caridad, el amor, que procede de puro corazón y conciencia buena y fe no fingida. ¿Sí? Qué cosa más triste, como decíamos ahorita, dar una catequesis fingiendo que amas a Dios, cuando sabes que por dentro has hecho lo peor y el demonio te está hablando aquí al oído. Te está diciendo, pero ¿por qué dices esas cosas si tú eres peor? ¿Por qué les recomiendas a ellos esto, no? Y eso te va apagando el entusiasmo, la llama, el fuego del Espíritu Santo en ti. Lo estás entristeciendo, como dice San Pablo. No entristezcan al Espíritu. Continuó. Y llama conciencia buena, como dice San Agustín, a la esperanza, para darnos a entender que si no hay buena conciencia, teniendo fe y amor, buenas obras que de aquí proceden, no habrá viva esperanza que nos dé alegría. A ver, las consecuencias, fíjense, dice San Agustín, si no hay buena conciencia, si algo malo está en tu conciencia, ojo con esto, este análisis me gusta mucho, si está mal tu conciencia, sabes que no está bien algo en tu vida, el demonio te lo va a estar recordando. Dice, teniendo fe y amor y buenas obras, que de aquí proceden, no habrá viva esperanza que nos dé alegría. Aunque hagas cosas buenas, no hay alegría. Sí, no hay alegría. Todo inicia por la conciencia, por los pecados que uno lleva encima. Limpiar esa conciencia, sacar esos pecados, pedir perdón a Dios, empieza por ahí para recuperar esa alegría. Para que ahora sí, cuando hagas la obra del Señor, sientas el corazón satisfecho, lleno, alegre, pleno. Y no solo lo sientas así porque los demás te aplaudieron, no, porque sabes que el Señor en lo secreto te lo pagará. Y esa es una alegría eterna para toda la vida. Es una alegría distinta a la alegría de este mundo. Dice, y si hay alguna falta en la buena conciencia, habrála también en la cohorte. Eso significa consuelo o esfuerzo. Hay falta de esfuerzo, hay falta de consuelo, cuando hay una falta en la conciencia. Y alegría que se causan por la perfecta esperanza, porque aunque no muera, pues él, tal hombre, está en gracia, mas en fin obrará flacamente. Bueno, reitera más o menos lo mismo, ¿no? El problema es si la conciencia está mal, dice, va a obrar flacamente, es decir, con tibieza, con desánimo. Bueno. Así que los que dicen, cree que Dios te perdona y te ama, y serás perdonado y amado, para el hereje Martín Lutero, bueno, dice, a quien alude el autor, la justificación no es más que la fe, la confianza, la corazonada con que uno se persuade que está perdonado, que es justo, aunque siga siendo tan corrompido, pues todas sus obras siguen siendo pecado. Bueno, no me voy a meter aquí en la teología protestante, pero decía algo así más o menos Martín Lutero, ¿no? Que era solamente como cubrir los pecados por encimita, ¿no? No se borran, nada más se tapan, para que no se vean. Y esa no es la teología católica. Pero bueno, seguimos. Cree que Dios te perdona y te ama y serás perdonado y amado. No funciona así. No funciona así. Algunos vienen, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y ya, con eso es suficiente, ya no tienes que hacer nada más. E incluso algunos te dicen, aunque seas el peor, sigas siendo el peor pecador, ya te salvaste. No funciona así. Sí, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Hay que perseverar, hay que dar la pelea, hay que luchar. Sí, para eso se nos dio un espíritu de valentía, que es el Espíritu Santo. Hay que dar la batalla. Si no somos nosotros los que damos la batalla, ¿quién la va a dar? ¿Nadie? ¿Todos nos vamos a volver una bola de pecadores? No. Seguimos pues.
Y otras semejantes palabras a estas muy gravemente se engañan y dan testimonio que hablan de imaginación y no de experiencia ni según la fe. Bueno, seguramente Dios, como es tan bueno, pues no existe el infierno, ni me va a condenar, ni nada. O sea, ¿para qué? No tiene ningún sentido, ¿sí? Los demonios no existen, eso es puro cuento. Entonces, si el infierno no existe, los demonios no existen, la redención hecha por Cristo Jesús no sirve para nada. Si al final todo el mundo se iba a salvar, todo el mundo iba a llegar al cielo, ¿para qué murió Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para qué derramó su sangre Jesucristo? Para nada. O sea que Dios hizo algún acto tan, pero tan grande, sin sentido, para absolutamente nada. Igual tú sigues pecando, igual te vale gorro, no te importa, no te acercas a Dios, no te importa realmente Dios, y crees que así, aún así, llegarás al cielo. Evidentemente no. Y aquellos tales esfuerzos, como no son de Dios, ¿sí? El convencerse a uno mismo que va a llegar al cielo, como no son de Dios, no pueden tener en pie al hombre cuando se ofrece tribulación que sea de verdad. Y aquí regreso, dice, y aquellos tales esfuerzos, como no son de Dios, no pueden tener en pie al hombre. El autoconvencerte no te lleva a ningún lado. Cuando se ofrece tribulación que sea de verdad, el esfuerzo de corazón y el gozo de la buena conciencia, frutos de la buena vida son. Si llevas una vida según Dios, según tu fe, con una buena conciencia, bueno, de hecho así lo dice, el esfuerzo del corazón y el gozo de la buena conciencia, ¿qué son? Son frutos de la buena vida, de llevar una vida según Dios. La buena conciencia se da de llevar una vida según Dios. No según tú, no, según Dios y los mandatos de Dios. ¿Qué más dice? El cual hallan dentro de sí los que bien viven, aunque no miren en ello. Y cuanto más crece uno, más crece el otro. Y de causa contraria se sigue el efecto contrario, según está escrito, Eclesiástico 36:22. El corazón malo da tristeza, y de ésta nace la desconfianza, y otros males con ella. Entonces concluye con esto que es clave, muy importante. Dice el libro de Eclesiástico, el corazón malo da tristeza. La conciencia dañada, sucia, no te va a dar jamás alegría, al menos no la alegría que viene de Cristo, la alegría que viene de Dios, la paz en el corazón no te la va a dar. Y de esta nace, de esta tristeza, dice, nace la desconfianza y otros males con ella. Nace la desesperación, la amargura, la tristeza y muchos males más. ¿De dónde nace la alegría? De la buena vida según Dios, vivir la vida según Dios, y de la buena conciencia. ¿Sí? De la buena conciencia. Y esto nos sirve todo esto para hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo el día de hoy? Creo yo. Bueno, vámonos a la cámara principal. Solo quiero hacer esta acotación, ¿no? Se habla aquí ya mucho ya no solo de desesperación, se habla, y esto es muy bueno, de tristeza y alegría. La tristeza que viene de no vivir la vida según Dios, de una conciencia sucia, manchada, una conciencia que no te deja tranquilo, que no te deja en paz. La conciencia muchos la ven como la voz de Dios dentro de ti. Esto está mal, esto no está bien, esto que estás haciendo no está bien. Y te va a estar hablando, te va a estar sugiriendo cambios la conciencia constantemente, y por eso no tienes paz en el corazón. Pero la vida, según Dios, te da la alegría, según Dios. ¿Y qué es esa alegría, según Dios? Es la paz en el corazón. El mundo se cae a pedazos, no importa. El Señor está conmigo. ¿Sí? Los problemas que se vienen uno tras otro como grandes piedras que parece que te van a aplastar, y cuando sorteas una ya viene otra también gigantesca, ¿no?
esas piedras no tienen ya ningún efecto cuando hay paz en tu corazón. Porque sabes que con la ayuda de Dios, esas también van a pasar. Quizá hoy están aquí, angustiándome un poco, pero van a pasar. Entonces mi corazón sigue alegre, sigue en paz. ¿Por qué podríamos decir que la mayoría de las personas no tiene paz en el corazón? No tiene una verdadera alegría. Porque no tiene a Dios en el corazón. Eso es fundamentalmente, al menos en mi experiencia, es eso. Cuando uno reconoce que es pequeño, pero que Dios es grande, te dan ganas de seguir viviendo, de seguir luchando, de no bajar los brazos. Que aunque uno es débil, Dios es grande, no pasa nada. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Cuando sientes que tú eres grande y vienen los problemas y te aplastan, ¿a dónde corres? ¿De dónde te agarras? ¿De quién? ¿De Dios? Si ni confías en Él. Sí. Y esto lo sabe perfectamente Satanás, que es de quien venimos hablando también. Por eso decíamos, y perdón que lo reitere tanto, si estás aferrado a las cosas de esta vida, fundamentalmente, el demonio tiene las puertas de tu corazón abiertas. Ya sea por una persona que has puesto todo tu corazón en esa persona, ¿sí? Te puede traicionar, y si te traiciona te hundes terriblemente. ¿Cuánta gente, no? Jovencitos que los deja la novia o el novio y ya se quieren morir. Y no solo jovencitos, también gente más mayorcita. Jóvenes también que son decepcionados por sus padres y ya se quieren morir. Porque no tienen de dónde agarrarse. Y cuando se les cae ese ídolo, que puede ser su novio, su novia, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, su hijo, o las posesiones, o su fama, o yo qué sé, su trabajo. Cuando se les cae ese ídolo, se hunden. Y el demonio los hace como quiere, los destruye literalmente, los lleva a los vicios, los puede llevar a la amargura del corazón, al suicidio incluso, a que ya no encuentren sentido a la vida. Pero si tu corazón, tu fe, tu alegría, tu sentido de vida es el Señor, ¿de dónde se va a agarrar el demonio? No tiene de dónde agarrarse. Así vengan los problemas más grandes, así se desmorone mi familia, si en mi corazón el que lo llena es Jesús, seguimos luchando. Seguimos luchando. Sí, un poco tristes porque se desmoronó la familia, pero seguimos luchando. ¿Y de dónde se va a agarrar el demonio? No tiene de dónde. Si tu corazón está en el dinero y lo pierdes, o tienes miedo de perderlo, estás bajo el control de Satanás. Y podría dar muchos ejemplos, pero bueno. Pues bendito sea Dios y alabado sea Jesucristo. Les digo, quizás la próxima sesión ya sea la última. Yo les invito a los que les gustó esta serie, les está gustando, que se consigan el libro. El libro es amplio, el libro se presta mucho a hacer un examen de conciencia constantemente. Este libro te va llevando por un camino correcto. Muchas veces no nos queremos dar cuenta. Yo creo que siempre nos damos cuenta, pero no nos queremos dar cuenta que tenemos ideas pecaminosas muy claras, pero no las queremos ver. Cuando uno analiza este tipo de libros, de enseñanzas de los santos, dices, es que esto es lo que me está pasando a mí. Y estoy muy torcido, mucho más torcido de lo que yo pensaba. Y no me había dado cuenta. Estoy muy alejado de Dios y no me había dado cuenta. Eso es lo bueno de meditar escritos de los santos o la palabra de Dios, que te regresan al camino correcto. Y somos tan frágiles que necesitamos constantemente regresar a ese camino. ¿Y cuál es ese camino? Es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, bueno, eso sí no lo sabía. Bueno, gracias, Damián. Así nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y San Juan de Ávila ruega por nosotros. Adiós y Dios les bendiga. Y les recomiendo mañana a Santo Tomás Moro. Y hoy lo pueden ver a San Juan Fisher, muy parecida a su vida. Y también, sin tanto milagro, fueron gente que enfrentó a un reinado. Adiós.